Camila me miró esa mañana y dijo: «Doña Gloria, las llaves de la casa ya no son necesarias para usted». Yo no dije nada, porque Camila todavía no sabía lo que decía el testamento. Era un martes de febrero en Medellín. Yo había dormido mal. Cuando desperté, busqué las llaves en el cajón de la mesa de noche donde las dejé siempre. El cajón estaba vacío. No busqué en otro lado. En 31 años en Catastro, aprendí a no buscar más de lo necesario cuando ya sé lo que pasó. El cajón vacío era suficiente información. Me puse la bata, bajé las escaleras. Don Humberto diseñó las escaleras con una ventana en el descanso que capta la luz de la mañana. Esa mañana, al bajar, vi la luz entrando y pensé: esta es mi casa, no con rabia, con la claridad específica de las personas que saben exactamente dónde están paradas. Supe inmediatamente lo que había pasado. Fui a la cocina. Camila estaba ahí, de espaldas, preparando café. No me oyó llegar. Sobre la mesa vi las llaves. Mi llavero con el dije de mariposa que don Humberto me regaló el año en que compramos esa casa. El dije que los nietos conocen de memoria porque siempre les digo que esa mariposa cuida la casa. «Camila», dije. Se volteó. No se sorprendió de verme. Eso me dijo todo. «Doña Gloria, las llaves de la casa ya no son necesarias para usted». «¿Por qué?», pregunté. Camila puso la taza sobre la mesa. «Porque Felipe y yo necesitamos manejar la casa de una manera diferente. Hay decisiones de seguridad que hay que tomar. Las llaves las vamos a centralizar». «¿Centralizar?», repetí. «Sí, si necesita salir me avisa y yo la acompaño o le presto las llaves. Es más ordenado así». Lo que Camila llamaba ordenado era lo que en Catastro llamábamos restricción de acceso. Pero no lo dije. No porque no tuviera que decir. Porque Felipe y yo vamos a necesitar privacidad. Y usted tiene su cuarto, tiene todo lo que necesita. No tiene que salir sola. Tomé el café que ella había servido. El café de Medellín a esa hora de la mañana, con ese frío de febrero que baja de las laderas, tiene ese sabor que uno solo reconoce cuando lleva décadas tomando café en la misma cocina. Había tomado café en esa cocina durante 35 años, mientras vivió don Humberto, mientras crecía Felipe, mientras la ciudad cambiaba afuera y la cocina seguía siendo la misma. Camila había cambiado los azulejos 2 años antes, sin preguntarme. Los azulejos blancos de cuando llegamos, los que don Humberto había elegido porque decía que el blanco le daba luz a las cocinas oscuras, habían sido reemplazados por unos grises que eran modernos y fríos y que no tenían nada que ver con la manera en que esa cocina había sido durante décadas. Eso también lo anoté. Me senté. No dije nada más, porque en ese momento entendí que Camila no sabía lo que el testamento decía, y que lo que el testamento decía lo cambiaba todo. Si te gustan las historias donde la verdad aparece cuando nadie la espera, puedes suscribirte al canal. Porque lo que ocurrió después no solo cambió esa mañana, cambió todo lo que esta familia creía seguro. Todavía no entendían que ese testamento ya no le pertenecía solo al pasado. Estaba vivo. Y esa mañana estaba listo para hablar. Camila todavía no sabía que ese martes ya no era su decisión. Era la del testamento. Y esta historia todavía no terminó. Soy Gloria Méndez de Salazar. Tengo 69 años. Soy paisa de nacimiento, del barrio de Laureles en Medellín, en una ciudad que aprendí a amar en sus 2 versiones, la de la ladera y la del valle, la que sube y la que baja. Trabajé durante 31 años como funcionaria de Catastro Municipal, donde aprendí que una propiedad no es solo lo que se ve. Es lo que dice el folio de matrícula inmobiliaria, es lo que establece el testamento, es lo que nadie puede cambiar con una conversación de cocina. Los papeles bien hechos hablan solos. Eso lo aprendí el primer año en Catastro. Y en 31 nunca lo vi desmentido. En Catastro Municipal uno trabaja con la memoria territorial de una ciudad, con los folios de matrícula donde queda registrado quién es dueño de qué, desde cuándo, bajo qué condiciones,
con las tradiciones de dominio que muestran cómo una propiedad pasó de una familia a otra a través de décadas. En 31 años vi de todo. Vi propiedades que se perdieron porque alguien no registró un documento a tiempo. Vi herencias que se complicaron porque el testamento tenía una cláusula ambigua que nadie había revisado bien. Vi familias que se destruyeron sobre un pedazo de tierra que ninguno necesitaba pero que todos reclamaban. Y vi también lo contrario. Propiedades bien protegidas que sobrevivieron décadas de conflicto familiar porque alguien había tenido la previsión de dejar todo en orden. Esa previsión tiene un nombre en catastro. Se llama planificación sucesoral. Don Humberto no conocía ese nombre, pero conocía el concepto. Lo había aplicado en esa casa desde el día en que la diseñó. Soy viuda desde hace 4 años. Don Humberto Salazar murió en octubre, un jueves de lluvia medellinense, en la misma casa del barrio El Poblado que él diseñó en 1989, cuando todavía era arquitecto joven y la ciudad todavía estaba aprendiendo a construirse hacia arriba. Don Humberto era de esa generación de hombres que creían que diseñar una casa era diseñar el futuro de una familia. La diseñó para quedarse en ella. Y también la diseñó, sin decírmelo del todo, para que yo no quedara sin protección cuando él ya no estuviera. Tengo un hijo. Felipe, 43 años, ingeniero de sistemas, que vive en esa casa del Poblado desde que se casó con Camila hace 7 años. Felipe nació en Medellín un jueves de junio de 1981 en el Hospital Pablo Tobón Uribe y llegó al mundo con esa seriedad de los recién nacidos que parece que ya están pensando en algo importante. Don Humberto estuvo en la sala de espera 5 horas, con un café que nunca terminó y un plano doblado en el bolsillo de la camisa que él mismo había dibujado esa mañana sin saber por qué. Cuando finalmente entró al cuarto miró al bebé un momento. Luego me miró a mí. «Tiene tu frente», dijo. «Y tu silencio», le dije. Don Humberto se rió. Era la risa de los hombres que se ríen de las cosas exactas. Y tengo una hermana. Pilar, que vive en Bogotá desde hace 20 años, que me llama todos los domingos y que cuando le conté lo de las llaves me dijo una sola cosa. «Hermana, llama al doctor Ospina hoy mismo». Eso hice. Porque lo que Camila no sabía era que el doctor Eduardo Ospina llevaba 4 años guardando un documento que lo cambiaba todo. La Casa del Poblado es una de esas casas que en Medellín llaman casas de autor, diseñada por alguien que la pensó para una familia específica, con los espacios donde esa familia los necesitaba, con la luz entrando desde los ángulos exactos que ese alguien conocía porque vivía ahí. Don Humberto la diseñó en 1989. Yo tenía 34 años ese año. Don Humberto tenía 37. Felipe acababa de cumplir 5 y todavía no sabía leer, pero ya sabía que el edificio de al lado era más alto que el nuestro, y eso le parecía injusto. Don Humberto recorrió el lote el primer día que fuimos a verlo. Lo recorrió en silencio, midiendo con los ojos, calculando la orientación del sol, notando dónde crecían los árboles del vecino que iban a dar sombra natural en verano. «¿Qué ves?», le pregunté. Don Humberto tenía esa manera de mirar los espacios que solo tienen los arquitectos de vocación. No miraba las paredes, sino lo que habría entre ellas. No miraba el techo, sino la altura que iba a hacer sentir a quien entrara. No miraba el piso, sino el camino que alguien haría desde la puerta hasta el fondo de cada habitación. Yo lo conocí cuando los dos teníamos 23 años, en una clase de historia del arte en la Universidad de Antioquia, donde él era el único que tomaba apuntes en los márgenes de los planos en lugar de en cuadernos. Le pregunté por qué hacía eso. «Porque las ideas llegan cuando uno está mirando otras cosas», dijo. «Si las pongo en el cuaderno se pierden. Si las pongo en el plano se mezclan con el trabajo y ahí se quedan». Eso fue lo primero que me gustó de él. Que tenía una lógica propia para todo. «Una casa», dijo, «pero todavía no sé exactamente cuál.
3 meses después, la sabía. La casa tiene 3 plantas, terraza con jardín y esa distribución que don Humberto llamaba de respiración. Espacios que se abren hacia afuera, que dejan entrar el Medellín verde de las laderas, que no tienen miedo de la luz. Vivimos 35 años en esa casa. En esos 35 años aprendí que una casa tiene 2 tipos de memoria. La primera es la memoria de los materiales. ¿Dónde se asentó el piso? ¿Dónde entraba el agua en invierno? ¿Qué pared se rajó el año del temblor? Y don Humberto reparó él mismo con ese cuidado de quien conoce exactamente la estructura que está tocando. Don Humberto reparó esa pared un sábado de marzo, solo, con mezcla que preparó él mismo en el patio. Tardó todo el día. A la noche, cuando terminó, se limpió las manos en un trapo viejo y me dijo: «Ya está. Solo eso, ya está». Era la manera de don Humberto de decir las cosas importantes, sin adornos, sin dramaturgia, con la sencillez de los hombres que confían en que los hechos hablan por sí mismos. Así como preparó el testamento, sin decirme nada, solo dejando que el documento hablara cuando llegara el momento. La segunda es la memoria de las personas. ¿En qué silla desayunaba cada uno? ¿Desde qué ventana miraba Felipe las tardes cuando era adolescente y no quería hablar con nadie? ¿En qué rincón de la terraza se sentaba don Humberto cuando tenía un problema de diseño que no sabía cómo resolver? Camila conocía la primera memoria de la casa. Llevaba 7 años viviendo en ella. La segunda memoria no la conocía. Y la segunda memoria era la que el testamento de don Humberto estaba protegiendo. Criamos a Felipe en esa casa. Lo vimos irse a la universidad, volver, irse otra vez, volver definitivamente cuando se casó con Camila y dijo que quería quedarse cerca. Cuando don Humberto murió, el proceso de sucesión fue relativamente ordenado, porque don Humberto era arquitecto, y los arquitectos tienen esa misma manía de los contadores. No les gusta que las cosas queden incompletas. Lo que yo no sabía era que don Humberto, 2 años antes de morir, había ido a ver al doctor Eduardo Ospina. Solo, sin decirme nada. Mientras Camila llevaba años mirando esa casa con ojos que yo ya conocía de 31 años en catastro. Los ojos de quien está midiendo algo que todavía no es suyo. Camila Ríos tiene 38 años y es asesora comercial en una empresa de seguros con oficinas en el centro y en el poblado. Es organizada, eficiente, bien presentada y tiene esa manera de hablar de los números que tienen las personas que piensan en todo como una inversión y en todos como variables. Conocí a Camila cuando Felipe la presentó hace 8 años. La primera impresión fue neutra, no mala. Neutra, era directa, respondía a las preguntas sin adornos, sabía lo que quería. Eso en principio me pareció bien. La segunda impresión fue en la primera Navidad que pasamos juntos, cuando Camila le preguntó a Felipe, delante de mí, cuánto valía la casa en el mercado actual. No lo dijo como curiosidad, lo dijo con ese tono que tienen las personas cuando están calculando algo. Felipe respondió que no sabía. Camila dijo que habría que averiguar, eso fue lo primero que anoté. No en un cuaderno, en esa memoria que uno desarrolla en 31 años de catastro para las cosas que no tienen nombre todavía, pero que se van a necesitar reconocer después. En los años siguientes hubo más momentos. El día que Camila le comentó a Felipe, en voz audible para mí, que el cuarto donde yo dormía era el que mejor luz tenía y que ellos podrían aprovecharlo mejor. Sin preguntarme, informando. El día que contrató a una empresa de mudanzas para reorganizar los muebles de la sala sin avisarme, y cuando llegué del mercado encontré que el sillón donde don Humberto leía el periódico todos los domingos ya no estaba. Busqué a Camila. Estaba en la cocina, revisando su teléfono. «El sillón», dije. «Ah, sí», dijo sin levantar la vista. «Lo mandé al depósito. Quedaba mal con los muebles nuevos». «No hay muebles nuevos», dije. «Baja a verlos», dijo. «Estoy renovando la sala». ¿Renovando la sala sin hablar conmigo? Levantó la vista entonces.
Doña Gloria, la sala es de Felipe y mía también. Tenemos derecho a decorarla como queramos. Tienen derecho, dije, pero esa es también mi casa. Camila me miró un momento, luego sonrió. Esa sonrisa fue la que más me enseñó de ella. No fue una sonrisa de disculpa, ni de acuerdo, ni de buena voluntad. Fue la sonrisa de alguien que acaba de confirmar que no va a encontrar resistencia. Lo guardé en el depósito, dijo Camila. Ya estaba muy viejo. Era el sillón de don Humberto, dije. Exacto, dijo ella. Por eso ya no era necesario. Ese fue el momento en que entendí que Camila no estaba tratando de convivir en esa casa. Hay una diferencia entre alguien que llega a un espacio y aprende a vivir en él, respetando lo que ya estaba, y alguien que llega a un espacio y empieza sistemáticamente a reemplazar lo que estaba por lo que quiere que esté. Camila era del segundo tipo. Lo hizo con los muebles, lo hizo con los azulejos de la cocina, lo hizo con las rutinas. Dejó de invitarme a las cenas con sus amigas, empezó a hacer reuniones en la casa sin avisarme, empezó a usar el salón principal como oficina los sábados sin preguntar si yo lo necesitaba. Cada cosa por separado era pequeña. Sumadas, apuntaban en una dirección muy clara. Fue el sillón de don Humberto lo que me lo confirmó. No fue la reorganización de los muebles. Fue la cara de Camila cuando le dije que era el sillón de don Humberto, y ella respondió, exacto, por eso ya no era necesario. En ese momento entendí que Camila no estaba tratando de convivir en esa casa, estaba tratando de borrar a quienes habían estado antes que ella. No era una incomodidad improvisada, era una estrategia que llevaba años ejecutándose, pieza por pieza, sin apresurarse, esperando el momento en que yo no tuviera dónde sostenerse. El doctor Eduardo Ospina lleva 28 años ejerciendo derecho en Medellín, especializado en derecho sucesoral y protección patrimonial familiar. Don Humberto lo conoció a través de un colega del gremio de arquitectos que había tenido un problema de sucesión complicado y había salido bien gracias a Ospina. Yo no sabía que don Humberto lo consultaba. Pilar me llamó el martes a las 2 horas de la historia de las llaves. Llama al doctor Ospina, me dijo. ¿Cómo sabes vos de Ospina?, pregunté. Porque Humberto me llamó 2 años antes de morir y me dijo que si algún día yo veía que algo no estaba bien con la casa, yo te dijera que llamaras a Ospina. Me dijo que él lo había preparado todo. El corazón me dio un vuelco. Don Humberto me había preparado algo sin decirme. Lo mismo que había hecho con la casa 35 años antes, preparar antes de que fuera necesario. Llamé al doctor Ospina ese mismo martes. Doña Gloria, dijo cuando contestó. La estaba esperando. Don Humberto me dijo que usted iba a llamar algún día. Me alegra que sea hoy. Fui al despacho del doctor Ospina al día siguiente. Era un despacho con ese orden específico de los lugares donde se trabaja, con cosas que importan. Estanterías hasta el techo, carpetas organizadas por año, una ventana que daba a una ceiba vieja que hay en esa cuadra del poblado y que todos los medellinenses reconocen. El doctor Ospina tiene esa manera de los abogados de familia que llevan muchos años en el oficio. No hay urgencia en sus movimientos, no hay ansiedad en su voz, porque sabe que los documentos que tiene en la carpeta ya resolvieron el problema antes de que la reunión empezara. Me hizo sentar. Me ofreció agua. Y antes de abrir la carpeta, me dijo algo que nunca olvidé. Doña Gloria, don Humberto me dijo que si usted algún día llamaba, era porque el momento había llegado. Me dijo, Ospina, cuando Gloria llame, es porque alguien hizo algo que no debía. Y en ese caso, la protección ya está en su lugar. Solo hay que mostrarla. Mientras escuchas esta historia, tengo curiosidad por saber algo. ¿En qué momento sueles escucharme? ¿Trabajando, descansando o mientras comes algo? Te leo en los comentarios. ¿Esas fueron sus palabras exactas?, pregunté.
Esas fueron sus palabras exactas, dijo el doctor Ospina. Pensé en don Humberto, en esa manera suya de anticipar, de preparar el espacio antes de que la necesidad llegara. Era lo mismo que hacía cuando diseñaba. No esperaba a que el problema apareciera para resolverlo. Lo veía venir y dejaba espacio para él antes de que llegara. El doctor Ospina puso 3 documentos sobre la mesa. Doña Gloria, dijo, don Humberto vino a verme 2 años antes de morir. Me dijo que le preocupaba que si él faltaba, usted pudiera quedar en una situación de vulnerabilidad respecto de la casa, que conocía la manera en que su nuera miraba las cosas y que quería asegurarse de que lo que él había construido no pudiera ser desmantelado. Me quedé en silencio. Don Humberto había visto lo mismo que yo había visto y había actuado. ¿Qué preparó?, pregunté. El doctor Ospina señaló el primer documento. Un testamento, firmado por don Humberto ante el notario don Carlos Patiño de la Notaría Cuarta de Medellín, con todos los requisitos legales, debidamente registrado. En él, don Humberto le lega a usted el usufructo vitalicio de la casa, además de la cuota parte que le corresponde como cónyuge superstite. Felipe hereda la nuda propiedad, pero usted tiene el derecho de uso y habitación de por vida. ¿De por vida?, repetí. De por vida, doña Gloria. Ninguna persona, incluyendo a Felipe y a Camila, puede restringir su acceso a la casa, cambiar las condiciones de su habitación, quitarle las llaves, ni tomar decisiones sobre el inmueble sin su consentimiento mientras usted viva. Cerré los ojos un momento. Pensé en don Humberto, en esa manera suya de preparar sin decir que estaba preparando. ¿Felipe sabe de esto?, pregunté. Don Humberto pidió discreción absoluta, dijo el doctor Ospina. Dijo que si Felipe lo sabía, Camila lo sabría. Y que si Camila lo sabía, iba a intentar encontrar la manera de rodearlo antes de que fuera necesario usarlo. Don Humberto había conocido a Camila mejor de lo que Camila creía. Lo que el testamento de don Humberto decía no se escribió de golpe. No se los voy a contar todo de una vez, porque don Humberto tampoco lo armó de una vez. Lo armó con esa paciencia de los arquitectos que saben que una estructura que va a durar no se improvisa. Mientras Camila llevaba años ejecutando su estrategia pieza por pieza, don Humberto llevaba 2 años construyendo la respuesta. El doctor Ospina me explicó los 3 documentos uno por uno. El primero, el testamento. En Colombia, el testamento abierto otorgado ante notario es el instrumento más sólido de planificación sucesoral. Don Humberto lo firmó en plenas facultades mentales, con 2 testigos, ante el notario Patiño. Establece 3 cosas fundamentales. Primera, usted recibe la mitad de la casa como cónyuge superstite, lo que es su derecho legal independientemente del testamento. Segunda, sobre la otra mitad, que corresponde a Felipe como heredero, don Humberto constituyó un usufructo vitalicio a su favor. Eso significa que aunque la propiedad sea de Felipe, el derecho de habitarla y usarla es suyo de por vida. Tercera, existe una cláusula específica de protección de habitación que establece que ningún copropietario puede tomar decisiones unilaterales sobre el inmueble que afecten el derecho de habitación de la usufructuaria. ¿Quitarme las llaves es tomar una decisión unilateral?, pregunté. Es exactamente el tipo de acto que esa cláusula prohíbe, dijo el doctor Ospina. Lo procesé. 31 años en catastro me ayudaron a entender el peso de eso en segundos. En catastro, un usufructo vitalicio inscrito en el registro de instrumentos públicos es uno de los derechos más sólidos que existen en el derecho civil colombiano. No es una promesa, no es una intención, es un derecho real que sigue a la propiedad y no a la persona que la posee. Eso significa que si Felipe algún día vendiera esa casa, el comprador la compraría con el usufructo, que si la hipotecara, el banco sabría que hay una usufructuaria, que no hay ninguna decisión sobre ese inmueble que pueda tomarse sin tener en cuenta mi derecho.
Camila había tomado las llaves creyendo que eso era el comienzo de algo. Era el final de algo que ella no sabía que ya había empezado. El segundo, el mandato especial. Don Humberto me otorgó un mandato especial irrevocable para representarla a usted en cualquier situación relacionada con sus derechos sobre la casa, incluyendo acciones legales si fuera necesario. Irrevocable porque sabía que si había presión sobre usted, podría haber presión para que revocara el mandato. ¿Irrevocable quiere decir que ni yo misma puedo cancelarlo?, pregunté. Puede cancelarlo usted, pero no bajo presión, no bajo coacción, y no sin un proceso legal que verifique que la decisión es libre. Don Humberto pensó en todo. El tercero, la carta. Antes de entregármela, el doctor Ospina me explicó algo más. Don Humberto también me dejó instrucciones sobre qué hacer si el proceso llegaba a una instancia legal. Si Felipe o Camila intentaran impugnar el testamento, hay 3 argumentos que no tienen sustento jurídico. Primero, el testamento fue otorgado en plenas facultades, con certificado médico que lo acredita. Segundo, la cláusula de usufructo vitalicio es válida en Colombia para el cónyuge supérstite y no requiere aprobación del heredero. Tercero, cualquier acto que restrinja el derecho de habitación de la usufructuaria puede ser denunciado ante el juzgado de familia como violación de derecho patrimonial. ¿Quitarme las llaves entra en esa categoría?, pregunté. Entra exactamente en esa categoría, dijo el doctor Ospina. Y eso quiere decir que si queremos, tenemos un caso documentado desde esta misma mañana. No quiero un caso, dije. Quiero las llaves. El doctor Ospina asintió. Entonces le mostramos el testamento a Felipe, dijo, y Felipe decide. Sí, dije. ¿Confía en que Felipe va a decidir bien? Lo pensé un momento. Confío en que Felipe es el hijo que yo crié, dije. Que Camila lleve 7 años trabajando sobre eso no lo borra. El doctor Ospina me miró. Doña Gloria, dijo. Don Humberto me dijo lo mismo de usted cuando vino a firmar. Me dijo, mi hijo es buen hombre. Solo necesita que alguien le muestre lo que no está viendo. El doctor Ospina sacó un sobre cerrado con mi nombre escrito con la letra de don Humberto. La misma letra con la que me había escrito notas en los márgenes de los planos cuando diseñaba algo que quería que yo entendiera. Lo abrí. Decía Gloria. Si estás leyendo esto es porque algo salió como yo temía. Esta casa la construí para los dos. El derecho a vivir en ella es tuyo mientras vivas. Eso no cambia. Humberto. Doblé la carta. La guardé en el bolso. Y entendí que don Humberto, sin decirme nada, sin alarmarme, sin crear conflictos que todavía no existían, había firmado esos documentos 2 años antes, para que yo no quedara sin protección. Lo que sí va junto siempre es el registro y la verdad. Y don Humberto lo había registrado todo. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque sabes que los papeles bien hechos cambian el destino de una familia. Si conoces a alguien que vive esta situación, compártele esta historia. Puede cambiar algo. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Llamé a Felipe el miércoles por la mañana. Conozco la voz de mi hijo en todos sus estados. La voz de cuando está bien, que es abierta y tiene ese ritmo fácil de los hombres que se sienten cómodos en donde están. La voz de cuando algo lo preocupa, que pierde ese ritmo y gana una pausa antes de cada frase. Y la voz de cuando Camila le dio las instrucciones de cómo hablar con alguien, que tiene ese tono ensayado de quien repite algo que no escribió. Ese miércoles era la tercera voz. Mamá, lo de las llaves es temporal. Camila está organizando algunas cosas en la casa y necesita controlar los accesos por un tiempo. No es nada personal. Felipe, dije, necesito que vengas al departamento del doctor Ospina mañana a las 10. ¿En el poblado?, preguntó. Sí, el doctor Eduardo Ospina. Su despacho está sobre la avenida El Poblado, cerca de la Ceiba. ¿Qué es esto, mamá? ¿Un abogado? ¿Estás bien? Estoy bien, dije.
pero hay algo que tu papá dejó preparado que vos tenés que conocer. ¿Papá dejó algo preparado para quién? Para los dos, dije. Para vos y para mí. Felipe tardó un momento. ¿Camila va? Preguntó. No la invité, dije. Es una reunión entre el abogado de tu papá, vos y yo. Silencio. De acuerdo, dijo finalmente. Esa respuesta me dijo mucho. Felipe no preguntó por qué no Camila. No protestó. Solo dijo de acuerdo. Eso me dijo que en algún lugar debajo de todo, Felipe también sabía que había cosas que ver. Un silencio. El doctor Ospina, dijo. ¿Para qué? Para que conozcas algo que tu papá dejó preparado. Otro silencio, más largo. ¿Papá dejó algo? Preguntó, y en su voz ya no había el tono ensayado del principio. El jueves a las 10, dije. Voy, dijo. Colgué, llamé a Pilar. Ya llamé a Ospina, le dije. Voy a reunirme con Felipe mañana. ¿Camila va a ir? Preguntó Pilar. No la invité, dije. Bien, dijo Pilar. Ese bien de Pilar decía muchas cosas sin decir ninguna. Pilar y yo somos hermanas de esa manera específica que tienen las hermanas, que crecieron en casas donde el afecto no se explicaba, pero se entendía. Sabemos lo que la otra quiere decir antes de que lo diga. Sabemos cuándo la otra está bien de verdad y cuándo solo está diciendo que está bien. Cuando le conté lo de las llaves, Pilar no dijo qué horror, ni qué descaro, ni ninguna de las cosas que uno esperaría que dijera. Dijo, llama al doctor Ospina hoy mismo. Eso fue todo. Y en esas 5 palabras había más apoyo que en cualquier exclamación. Esa tarde, después de hablar con Pilar y después de llamar al doctor Ospina, me senté en la terraza. Medellín, desde la terraza de esa casa, tiene una vista específica. Las laderas del oriente con sus casas que suben en escalera, el verde que en Medellín nunca se va del todo, porque la montaña siempre recuerda que está ahí. Me quedé mirando esa vista, la misma que don Humberto diseñó como el destino principal de la terraza, que uno pudiera sentarse ahí y ver Medellín y entender que vivía en una ciudad que valía la pena. Pensé en él, en cómo había preparado todo sin decirme nada, y en lo mucho que se parecía eso a cómo diseñaba sus casas, en silencio, pensando en las personas que iban a vivir en ellas, dejando espacio para lo que no podía predecir, pero que sabía que iba a llegar. Lo que Felipe todavía no sabía era que esa reunión del jueves tenía una respuesta que no iba a poder cambiar. Felipe tiene 43 años y trabaja en una empresa de desarrollo de software en el Parque del Emprendimiento. Es inteligente, metódico, y tiene esa dificultad específica de los hombres inteligentes que se casaron con personas que hablan más rápido que ellos. Tarda en procesar las cosas, pero cuando las procesa completamente. Lo vi crecer en esa casa. Lo vi aprender a leer en la terraza, con los planos de su papá esparcidos por el piso y él preguntando qué significaban las líneas. Lo vi irse a estudiar a Bogotá, volver los fines de semana con la ropa sucia y el hambre de siempre. Lo vi traer a Camila por primera vez, parado en la puerta con esa cara de los hijos que esperan que la persona que más quieren apruebe a la persona que aman. Yo le sonreí a Camila ese día. Y lo hice de verdad, porque todavía no sabía lo que iba a saber después. En 7 años de matrimonio, Felipe fue dejando de contarme cosas. No de golpe. Gradualmente. Primero dejó de llamarme los martes, que era su costumbre. Luego, dejó de aparecer solo los fines de semana. Luego llegaba siempre con Camila, que tomaba el control de la conversación, que decidía cuándo era hora de irse, que tenía siempre una razón para que la visita fuera corta. Eso también lo anoté, porque en Catastro aprendí que cuando un límite se mueve gradualmente, uno no lo nota en el momento. Lo nota cuando ya está lejos del lugar donde empezó. El jueves, Felipe llegó al despacho del doctor Ospina 10 minutos antes que yo. Estaba sentado con las manos sobre las rodillas, con esa postura de quien espera algo que no sabe si quiere recibir.
Lo que Felipe todavía no sabía era que lo que iba a recibir ese jueves iba a cambiar la manera en que entendía los últimos 7 años de su vida. Yo tampoco sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Cuando uno cría a un hijo, uno cree que lo conoce completamente, y en cierto modo lo conoce, sabe cómo procesa las cosas, sabe cuándo está bien y cuándo está cargando algo que no dice, sabe qué tipo de argumento le llega al corazón y cuál le rebota. Lo que uno no sabe es cómo va a reaccionar cuando la información que recibe contradice la historia que lleva años construyendo sobre su propia vida. Felipe había construido una historia sobre su matrimonio, sobre su casa, sobre su mamá y su esposa. Lo que el testamento de don Humberto iba a mostrarle era que esa historia tenía elementos que él no había visto. Y los hombres que procesan las cosas completamente, cuando finalmente las procesan bien. Eso era lo que yo confiaba. Camila construyó su plan sobre una lectura incompleta de la situación. Sabía que la casa estaba a nombre de Felipe y mío en partes iguales después de la muerte de don Humberto. Sabía que yo era una mujer mayor, sola, sin abogado visible, que dependía de la buena voluntad de su hijo para vivir bien en esa casa. Y sabía que si me hacía sentir suficientemente incómoda, suficientemente pequeña, suficientemente prescindible, yo eventualmente elegiría irme por mi propia cuenta. Esa estrategia funciona. Funciona con muchas personas mayores que no tienen información, que no tienen representación legal, que creen que el amor de un hijo es suficiente protección. Camila no habló por impulso ese martes de febrero. Habló porque llevaba meses calculando el momento correcto. Lo que no calculó fue que don Humberto también llevaba meses calculando. Lo que no calculó fue que yo había pasado 31 años en catastro, aprendiendo exactamente qué significa cada cláusula de un documento de propiedad. Lo que no calculó fue que el testamento estaba inscrito en el registro notarial desde 2 años antes de que ella tomara las llaves. Y lo que menos calculó fue que ese testamento tenía una cláusula específica que describía exactamente lo que ella había hecho esa mañana como un acto que violaba los derechos de la usufructuaria. Camila había construido su plan sobre la imagen de una suegra sin herramientas. No era mala persona. Eso es importante decirlo porque las historias de conflicto tienden a ser villanas de personas que en realidad son simplemente personas con intereses que chocaron con los intereses de alguien más. Camila amaba a Felipe. Camila quería para su familia la estabilidad y el espacio que cualquier persona quiere. El problema no era lo que quería, el problema era cómo lo iba a buscar. Cuando uno en catastro ve una persona que quiere algo que no le pertenece del todo, la clave no es juzgar el deseo, es entender el método. El método de Camila era la erosión. Erosionar gradualmente el espacio que yo ocupaba en esa casa hasta que ese espacio pareciera demasiado pequeño para justificar mi permanencia. La reorganización de los muebles, el sillón de don Humberto en el depósito, las preguntas sobre el valor de la casa y finalmente las llaves. Cada paso era pequeño en sí mismo. Sumados, apuntaban en una dirección muy clara. Esa imagen tenía 31 años de vencimiento. Felipe estaba sentado cuando entré. Se levantó. Ese gesto, ese levantarse cuando yo entré, me dijo que todavía estaba ahí el hijo que yo había criado, debajo de los 7 años de matrimonio con Camila. El doctor Ospina entró un momento después, con la carpeta en la mano, con esa calma específica de los abogados que saben que los documentos van a hablar por ellos. Felipe, dijo el doctor Ospina, tu papá vino a verme hace 3 años. Me dijo que quería asegurarse de que tu mamá estuviera protegida, que conocía la dinámica de su casa y que quería que los derechos de Gloria quedaran registrados de una manera que no pudiera ser ignorada. Felipe me miró. ¿Papá hizo eso?, dijo. Tu papá, dije. Siempre preparó antes de que fuera necesario. El doctor Ospina puso el testamento sobre la mesa. Felipe lo tomó. Lo leyó despacio.
Vi exactamente el momento en que llegó a la cláusula de usufructo vitalicio. Vi cómo sus ojos se detuvieron. Vi cómo volvieron al principio del párrafo para releerlo. ¿Esto quiere decir lo que creo que dice?, preguntó. Quiere decir exactamente lo que dice, dijo el doctor Ospina. Tu mamá tiene derecho de habitación en esa casa de por vida. Ninguna persona puede restringir ese derecho, quitarle las llaves, cambiar las condiciones de su habitación, presionarla para que se vaya, son actos que violan ese derecho y que tienen consecuencias legales. Felipe dejó el documento sobre la mesa. No dijo nada por un momento. Afuera, la ceiba vieja de esa cuadra del poblado estaba quieta. Medellín a esa hora de la mañana tiene ese movimiento específico del barrio que ya arrancó, pero que todavía no llegó al punto de máxima velocidad. Las llaves, dijo Felipe finalmente. Sí, dije. Camila las tomó mientras dormías. Las encontré sobre la mesa de la cocina el martes por la mañana. Felipe respiró. ¿Por qué no me dijiste nada de inmediato? Porque primero necesitaba saber lo que el testamento decía, dije. Antes de hablar con vos, quería saber desde dónde hablaba. Felipe asintió. Ese asentir me dijo que entendía. ¿Y el sillón de papá?, preguntó. Hace 2 años, dije. Cuando llegué del mercado ya no estaba. No sabía eso, dijo Felipe. No, dije. Por eso te lo digo ahora. Felipe se levantó, fue a la ventana. Estuvo ahí un momento mirando la ceiba. ¿Cuántas cosas más no sé?, preguntó. Eso lo tenés que hablar con Camila, dije. No conmigo. ¿Y con vos? Lo pensé. Con vos hay algo que quiero que quede claro, dije. No estoy acá para dividir tu matrimonio. No estoy acá para elegir entre vos y Camila. Estoy acá porque esta es mi casa también. Porque tu papá firmó un documento que dice que es mi casa también. Y porque merece respeto lo que tu papá firmó. Felipe volvió a la silla. Se sentó. Sí, dije. Camila las tomó. Sí, dije. Felipe cerró los ojos un momento, del tipo que tienen los hombres cuando entienden algo que estuvieron evitando entender. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó. Lo pensé. El sillón de tu papá, dije. Felipe abrió los ojos. ¿El sillón? Camila lo mandó al depósito hace 2 años. Dijo que estaba viejo. Ese fue el primer momento en que entendí que ella no estaba tratando de convivir en esa casa. Felipe me miró largo. No levanté la voz. Nunca fue necesario. ¿Qué necesitas, mamá?, dijo finalmente. Dilo fácil. Esa pregunta. ¿Qué necesitas, mamá? Era la misma que me hacía cuando tenía 10 años y llegaba del colegio y me encontraba cansada. La misma que me hizo cuando murió don Humberto y yo no sabía bien cómo organizarme. La misma que había dejado de hacerme en los últimos años porque Camila siempre resolvía antes de que Felipe pudiera preguntar. Ese Felipe estaba todavía ahí, debajo de los 7 años. Lo tenía que haber sabido siempre. Las llaves, dije. Las mismas de siempre, con el dije de mariposa. Felipe asintió. El doctor Ospina cerró la carpeta. Doña Gloria, dijo. ¿Quiere que yo acompañe ese proceso? No es necesario todavía, dije. Felipe va a resolver esto. El doctor Ospina me miró. Luego miró a Felipe. Su mamá confía en usted, dijo. Felipe no respondió de inmediato. Luego dijo. Eso es lo más importante que alguien me ha dicho hoy. Nos levantamos. Felipe me ayudó con el abrigo. Ese gesto pequeño, ese ayudarme con el abrigo que había dejado de hacer en los últimos años, me dijo que la conversación había llegado donde tenía que llegar. No dije nada. Salimos a la calle. La ceiba de esa cuadra del poblado estaba quieta. Medellín a esa hora tenía ese movimiento de ciudad que ya arrancó. Felipe me preguntó si quería que me llevara. Prefiero caminar, dije, y caminé. Con las manos en los bolsillos y Medellín alrededor, pensando en don Humberto y en lo mucho que se parecía preparar bien a querer bien.
y pensando también en Felipe, en ese gesto de ayudarme con el abrigo antes de salir. En ese momento entendí que mi hijo todavía estaba ahí. Solo necesitaba ver lo que no estaba viendo. Felipe llegó a la casa esa tarde, sin avisarle a Camila que venía del despacho del doctor Ospina. Yo lo sé, porque Pilar me llamó 2 horas después para contarme lo que Felipe le había contado a ella. La conversación entre Felipe y Camila duró 3 horas. Felipe me llamó a las 11 de la noche. «Mamá», dijo. «Felipe, ¿estás bien?» «Sí, fue duro, pero sí». «¿Pudieron hablar?» «Hablamos», dijo. «Camila dice que no quería hacerte daño, que solo quería que la casa fuera más de los dos». «La casa es de los dos», dije, «y también es mía». Las 3 cosas son verdad al mismo tiempo. Un silencio. «¿Por qué papá no me dijo nada del testamento?», preguntó. «Porque si te lo decía a vos, Camila lo sabía, y si Camila lo sabía, hubiera buscado la manera de rodearlo antes de que fuera necesario». «Papá desconfiaba de Camila», lo pensé. «Tu papá no desconfiaba de nadie», dije. «Tu papá conocía las estructuras y sabía que ciertas estructuras necesitan estar en su lugar antes de que haya presión. No porque la presión sea mala intención, sino porque así funcionan las estructuras». Felipe estuvo en silencio un momento más. «Mamá, lo del sillón. Eso no debió pasar». «No», dije. «Mañana lo traigo del depósito». «No es necesario mañana, Felipe». «Para mí sí es necesario», dijo. Colgamos. Me quedé sentada en mi cuarto con el teléfono en la mano. Pensé en don Humberto, en cómo había preparado todo esto sin saber exactamente qué iba a pasar, solo sabiendo que algo iba a necesitar estar preparado. Esa manera suya era la misma con la que diseñaba las casas. No para lo que sabía que iba a pasar, sino para lo que no podía predecir pero que sabía que iba a llegar. No estuve presente, no me correspondía estarlo. Lo que sí supe es que esa noche a las 9 sonó el timbre de mi cuarto. Era Felipe. Traía las llaves, el llavero con el dije de mariposa de don Humberto. Me las entregó sin decir nada primero. Luego dijo: «Lo siento, mamá. No sabía lo del sillón. No sabía muchas cosas». «Ahora sabes», dije. «¿Puedo sentarme?», preguntó. «Siempre», dije. Se sentó en el borde de la cama, como cuando era chico, y venía a contarme algo que le pesaba. «¿Papá te habló de Ospina antes de morir?», preguntó. «No», dije. «Pilar me dijo que lo llamara. Y Pilar lo supo porque Humberto la llamó a ella 2 años antes de morir». «¿Por qué a Pilar y no a vos?». «Porque si me lo decía a mí, yo se lo hubiera dicho a vos. Y si vos lo sabías, Camila lo sabía». Felipe procesó eso. «Papá conocía a Camila», dijo finalmente. «Tu papá conocía las estructuras», dije, «las de los edificios y las de las personas». Felipe asintió. Se quedó un rato más. No hablamos de Camila. Esa conversación era de ellos. Lo que sí hablamos fue de don Humberto, de los planos que hacía en los márgenes de las servilletas cuando se le ocurría algo, del modo en que recorría un espacio antes de diseñarlo, siempre en silencio, siempre midiendo, del modo en que preparaba antes de que fuera necesario. «Era muy bueno haciendo eso», dijo Felipe. «Sí», dije, «era muy bueno». Lo que siguió fue un proceso que tomó varios meses. No fue lineal, no fue fácil. No fue una resolución limpia donde todo se ordenó de un día para el otro. Fue el tipo de proceso que tienen las familias cuando algo que llevaba tiempo sin nombrarse finalmente se nombra. Doloroso, necesario y más largo de lo que cualquiera hubiera querido. Felipe tuvo conversaciones con Camila que yo no escuché. Camila tuvo reacciones que Felipe me describió después, con esa economía de palabras de los hombres cuando hablan de los conflictos de sus matrimonios. Fue difícil, fue duro, tuvimos que hablar mucho. Yo no pregunté más. Lo que sí noté fue que en las semanas siguientes,
Camila empezó a saludarme diferente. No más como quien saluda a una visita que se quedó más de la cuenta. Más como quien saluda a alguien que sabe que va a seguir ahí. Pequeño, pero real. Camila y Felipe tuvieron conversaciones que no me corresponde describir en detalle porque son de ellos. Lo que sí cambió fue la manera en que vivíamos en esa casa. Camila dejó de tomar decisiones sobre los espacios comunes sin consultarme. No de un día para otro, pero fue cambiando. El sillón de don Humberto volvió del depósito. No sé quién lo ordenó. No pregunté. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de la reunión con el doctor Ospina, escuché ruidos en la sala. Salí y vi a 2 hombres del servicio de mudanzas trayendo el sillón desde el sótano. Camila estaba parada al lado, indicándoles dónde ponerlo. Lo pusieron junto a la ventana que da al jardín, el mismo lugar de siempre. Camila no me miró cuando lo acomodaron. Yo tampoco la miré a ella. Pero cuando los hombres se fueron y nos quedamos solas en la sala, con el sillón de don Humberto en su lugar, Camila dijo: «Lo siento, doña Gloria, por el sillón, nada más». Yo tampoco dije más. Esas 3 palabras y ese sillón en ese lugar dijeron lo suficiente, que los procesos familiares, cuando se resuelven bien, no terminan con grandes discursos, terminan con gestos pequeños que son la manera que tienen las personas de decir lo que no saben decir de otra forma. El doctor Ospina me llamó 3 meses después. «Doña Gloria», dijo, «quería confirmar que todo está en orden. No hubo ninguna acción legal necesaria». «No fue necesaria», dije. «Felipe resolvió lo que había que resolver». «Eso es lo mejor que puede pasar», dijo el doctor Ospina. «El testamento no existe para crear conflictos, existe para resolverlos antes de que escalen». «Como don Humberto quería», dije. «Como don Humberto quería», confirmó el doctor Ospina. Hubo un momento de silencio. Luego dijo: «Doña Gloria, don Humberto me dijo algo el día que firmó el testamento que nunca olvidé». «¿Qué le dijo?» «Me dijo: Ospina, yo le pago a usted para que proteja lo que quiero proteger. Pero lo que realmente me importa no es la casa. Es que Gloria no se quede sola en un momento en que necesita saber que alguien pensó en ella». No pude responder de inmediato. «Gracias por contarme eso», dije finalmente. «Gracias por llamar ese martes», dijo el doctor Ospina. «No fue necesaria», dije. «Los papeles hablaron solos». «Como siempre», dijo el doctor Ospina. «Como siempre». Pilar vino a visitarme ese agosto. Llegó un viernes por la tarde con 2 maletas y una bolsa de bocadillo de Vélez, que sabe que me gusta desde que éramos chicas en Laureles. Felipe la recibió en la puerta. Lo vi desde la terraza. Vi cómo Pilar lo abrazó. Vi cómo Felipe se dejó abrazar, con esa manera suya de dejarse abrazar cuando está cargando algo. No sé qué se dijeron. Sé que hablaron un rato en la sala antes de que Pilar subiera a buscarme. Cuando subió, traía el bocadillo y esa expresión de Pilar que significa que todo está mejor de lo que parecía. «¿Cómo está?», le pregunté. «Está procesando», dijo Pilar. «Los hombres tardan, pero cuando procesan, procesan bien». «Eso mismo pensaba yo», dije. Pilar se sentó. Tomamos café en la terraza esa tarde. El café de Medellín en agosto tiene ese sabor específico cuando se toma con alguien que uno conoce de toda la vida. Hablamos de don Humberto, de los planos que hacía en los márgenes de las servilletas, de la manera en que recorría los espacios antes de diseñarlos, de esa frase suya: «Las ideas llegan cuando uno está mirando otras cosas». «Era muy listo», dijo Pilar. «Era muy cuidadoso», dije. «Que no es lo mismo, pero se parece». Pilar sonrió. «¿Y vos?», preguntó. «¿También sos cuidadosa?». Lo pensé. 31 años en catastro, dije. Uno aprende. Pilar se rió. Era la risa de las hermanas que se conocen de toda la vida. Esa risa que no necesita explicación porque ya tiene historia. «¿Y vos?»,
preguntó. Estoy en mi casa, dije. Bien, dijo Pilar. Ese bien de Pilar era el mismo de siempre. Decía muchas cosas sin decir ninguna. Pasamos 3 días juntas en la casa del poblado. Tomamos café en la terraza con jardín que don Humberto diseñó mirando hacia las laderas. Caminamos por el poblado, que en agosto tiene esa temperatura perfecta de Medellín cuando el sol y la brisa se ponen de acuerdo. ¿Cómo estás?, me preguntó Pilar el último día. En mi casa, dije. Pilar sonrió. Era la sonrisa de don Humberto. Hay cosas que 31 años en Catastro me confirmaron cuando todo esto llegó a mi vida. La primera, que una propiedad no es solo lo que se ve, es lo que dice el documento. Y el documento, cuando está bien hecho, no cambia porque alguien tome una decisión de cocina. Camila tomó las llaves convencida de que eso cambiaba algo fundamental. En Catastro aprendí que hay 2 tipos de conflictos sobre propiedades. El primero es el conflicto de información. Alguien no sabe cuáles son los derechos, cuáles son los límites, qué dice exactamente el documento. El segundo es el conflicto de voluntad. Alguien sabe cuáles son los derechos, pero decide actuar como si no importaran. El conflicto de información se resuelve con información. El conflicto de voluntad se resuelve con el documento que establece que la voluntad de una persona no puede cambiar el derecho de otra. Camila tenía un conflicto de voluntad. El testamento de don Humberto era la respuesta que ese tipo de conflicto necesita. Las llaves eran metal. El testamento era derecho. Y el derecho no se negocia. El derecho ganó. La segunda, que las personas que aman de verdad protegen antes de que sea necesario. Don Humberto no sabía que Camila iba a tomar las llaves, no podía saberlo, pero sabía cómo miraba la casa. Y sabía que los papeles bien hechos protegen cuando las personas fallan. Firmó el testamento 2 años antes del problema. Esa es la protección más concreta que un hombre puede dejarle a su esposa. La tercera, que el silencio de don Humberto fue la parte más inteligente de su plan. No me dijo nada sobre el testamento, no porque no confiara en mí, sino porque si lo sabía yo, lo sabía Felipe. Y si lo sabía Felipe, lo sabía Camila. Y si lo sabía Camila, iba a intentar rodearlo antes de que fuera necesario. El silencio de don Humberto fue lo que preservó la efectividad de su protección. La cuarta, que la imagen que tenemos de las personas mayores muchas veces es la que nos conviene tener. Camila me veía como una suegra mayor, sola, sin herramientas legales, que eventualmente se cansaría de resistir. Esa imagen tenía 31 años de vencimiento. En esos 31 años, yo había aprendido exactamente qué significa cada cláusula de un documento de propiedad, qué es un usufructo vitalicio, qué es un mandato especial irrevocable y por qué el registro notarial es el lugar donde las decisiones importantes se vuelven permanentes. La quinta, que es la que más vale. Los hijos que se equivocan no dejan de ser hijos. Felipe no tomó las llaves. Felipe no mandó el sillón al depósito. Felipe fue dejando que pasaran cosas que no debían pasar porque creyó que el amor era suficiente escudo. No lo es. Pero Felipe también es el niño que aprendió a leer en esa terraza con los planos de su papá esparcidos por el piso. El que volvía los fines de semana con la ropa sucia y el hambre de siempre. El que esa noche tocó la puerta de mi cuarto y trajo las llaves sin que nadie se lo pidiera. Ese Felipe y el que no vio lo que estaba pasando son el mismo hijo. Y la tarea de una madre no es elegir entre los dos. Es mantener los papeles en orden y dejar la puerta abierta. Ese jueves, en el despacho del doctor Ospina, entendí algo más. Los documentos no hablan fuerte, hablan claro. Y cuando hablan claro, no hace falta gritar. La casa de El Poblado sigue donde siempre estuvo, con la terraza que da a las laderas, con el sillón de don Humberto junto a la ventana, con el llavero de mariposa en el cajón de mi mesa de noche, porque una casa puede cambiar de manos, puede cambiar de decoración,
puede cambiar de azulejos, puede quedarse sin el sillón donde alguien leyó el periódico durante décadas. Pero cuando tiene un testamento que establece quién puede habitarla de por vida, ya no cambia de historia. Ese testamento lo firmó don Humberto, con la misma mano con la que diseñó esa casa, con la misma tranquilidad con la que recorrió el lote el primer día, y con la misma certeza de siempre, que las estructuras que duran son las que se preparan antes de que haya presión. Pero cuando tiene un testamento que establece quién puede habitarla de por vida, ya no cambia de historia. La familia es sagrada, pero el respeto también lo es. Y a veces el respeto necesita estar escrito. No porque las personas sean malas, sino porque las circunstancias cambian, los intereses cambian, las presiones cambian. Y cuando todo cambia, lo único que no cambia es el documento que dice lo que se decidió cuando nadie tenía presión. Don Humberto lo sabía. Por eso fue al despacho del doctor Ospina 2 años antes de que hubiera problema. Por eso firmó el testamento en calma, sin urgencia, con la misma tranquilidad con la que recorría un lote antes de diseñar la casa que iba a construir en él. Pero el respeto también lo es. Y cuando tu propia nuera te quita las llaves mientras dormías, la respuesta no es el silencio que protege la paz familiar. Es el testamento que don Humberto firmó 2 años antes, con el usufructo vitalicio, con el mandato irrevocable, con la carta de su letra y con la certeza de que don Humberto lo había preparado todo. Déjame un comentario con esto. ¿Usted hubiera esperado en silencio o habría mostrado el testamento ese mismo día? Y si llegaste hasta acá sin suscribirte, este es el momento. Estas historias llegan a quienes las necesitan gracias a quienes las comparten. Y los que los preparan con tiempo, como don Humberto, hablan incluso después de que ya no están. Ese martes de febrero, cuando Camila me dijo que las llaves ya no eran necesarias para mí, yo no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque don Humberto ya lo había dicho todo. 2 años antes, ante el notario don Carlos Patiño de la Notaría Cuarta de Medellín, con su letra en el sobre que el doctor Ospina guardó 4 años. Don Humberto no me dijo nada de todo eso mientras vivía, no porque no confiara en mí, sino porque sabía que el momento correcto para que esas palabras llegaran no era mientras él estaba. Era después, cuando yo lo necesitara de verdad. Eso se parece mucho a cómo diseñaba sus casas. Diseñaba para los días difíciles, para la mañana en que alguien necesitara mirar por esa ventana que él puso exactamente ahí y encontrar que Medellín todavía estaba, todavía verde, todavía ahí. El llavero de mariposa está en el cajón de mi mesa de noche. Lo toco cada mañana antes de levantarme, no como ritual, como recordatorio de que las cosas que importan se preparan antes de que sean necesarias, de que lo que se prepara antes no se improvisa cuando llega la presión, y de que hay personas que nos cuidan de maneras que solo entendemos después. Y con esa mariposa en el llavero, que esa misma noche volvió al cajón de mi mesa de noche, donde siempre había estado. Esa noche, cuando Felipe tocó la puerta de mi cuarto y me entregó las llaves, yo no lloré. Tampoco hice un discurso. Tomé el llavero. Sentí el dije de mariposa entre los dedos y dije una sola cosa. Gracias. Felipe asintió. Se fue. Yo me quedé sentada en el borde de la cama con el llavero en la mano y pensé en don Humberto, en esa manera suya de preparar, sin decir que estaba preparando. En la carta con su letra en el sobre que el doctor Ospina guardó 4 años. En la ceiba de esa cuadra del poblado que estaba quieta cuando salimos del despacho. Y en la terraza de esa casa, con su vista a las laderas, que él diseñó para que uno pudiera sentarse ahí y entender que la ciudad valía la pena. Todo eso valía la pena. Y estaba ahí gracias a los papeles bien hechos, que hablan solos cuando llega el momento en que necesitan hablar.